Les damos bienvenida a todas y a todos al nuevo amanecer con Dios. Y hoy una palabra gloriosa, una palabra poderosa. Quiero decirle que si en este momento hay personas malintencionadas preparando un plan perverso, no sé qué, quizás países, gobiernos, reinos, grupos de guerra, pues Dios tiene un plan eterno, un plan glorioso, un plan maravilloso, y quiero compartirles en esta mañana un mensaje muy especial. Estamos hablando que el Señor envía o nos envía a llevar buenas nuevas, y en esta mañana hay un pasaje poderosísimo en el libro de Lucas, capítulo 10, versículos 1 al versículo 12. Hay algo importante. El tema que esta mañana nos ocupa se llama designados por Jesús. Qué verdad tan poderosa. Dice así la Escritura: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, ni a nadie saludéis en el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: pase a esta casa. Y si hubiera ya algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Sanad a los enfermos que en ellos haya, y decirles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no reciban, saliendo por sus calles, decid: aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para la ciudad de Sodoma que para aquella ciudad. Amén. Designados por Jesús. Las buenas nuevas de salvación tienen un gran valor muy incalculable para quienes lo llevamos, pero muy especial para quienes lo oyen y lo reciben. Dios ha preparado desde la eternidad un plan glorioso de salvar al mundo, ofreciendo lo más valioso que tiene para la humanidad. Qué importante, el más valioso tesoro, las más valiosas riquezas, y es nada más ni nada menos, nos dio la persona del Señor Jesucristo, y dice que con Él nos da todas las cosas. Así que cuando usted y yo recibimos a Jesús en el corazón, con Él nos ha dado todo. Es tanto, dice, que con Él nos da todas las cosas. Además dice: lo que pidieren en el nombre de Cristo al Padre, nos lo da. De modo que esto hace que quienes anunciemos el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, seamos portadores de las más grandes riquezas del cielo para la humanidad. Para que podamos hoy entender esta verdad, Dios nos da aquí en esta escritura una verdad maravillosa. Habla de una asignación celestial, y la Biblia dice que para esto el Señor escoge, designa personas comunes y corrientes. Ya había el Señor escogido y enviado a 12 apóstoles o los 12 discípulos, pero esta vez dice: designó a otros. Esto quiere decir que otros indica que Dios lo hizo ayer, lo hace hoy y lo hace siempre. Hoy Jesús muestra lo que se llamaría una operación especial, una operación de Dios. Eso quiere decir que hay una acción divina, hay una obra divina, donde aquí nos muestra quiénes son asignados, qué nos es asignado llevar, a quienes nos es recomendado llevar este encargo, esta encomienda celestial, y en qué lugar
en qué lugar, en qué espacio o lugar, persona, ciudad se da. Y en esta mañana vamos a hablar qué quiere decir esa palabra designados. La palabra designados es cuando alguien elabora la joya más preciosa, el diamante, esa cadena, ese collar tan bonito, y lo exhibe en una vitrina para que en cuanto deseen lo obtengan. Lo hermoso es que cuando el Señor hace esa asignación, esa exposición celestial, no tiene precio. Eso no tiene precio, o sea, tiene un valor incalculable, pero a usted y a mí no nos cuesta nada. Por eso dice en el libro de Isaías 55:1, dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, los que tienen dinero, venid, compren sin dinero y sin precio vino y leche. Las cosas celestiales tienen un altísimo valor y Dios pone una vitrina celestial a favor de nosotros. Entonces aquí nos habla de una asignación celestial, de una exposición celestial. No es nada parecido con lo que hay en la tierra. Una feria celestial donde allí Dios pone todo lo que tiene, y esto es algo hermoso. Ahora, la primera cosa es los designados. Aquí habla de los designados. Dice el versículo: designó a otros 70. La palabra 70 en el Antiguo Testamento, el capítulo 10 del libro de Génesis, 70 es el número que representa vidas, representa familias, representa ciudades, representa naciones y representa al mundo entero. De modo que esta palabra, designado a otros 70, indica un plan eterno, un plan para todo el mundo. Dios está con este evangelio, con esta asignación, está pensando en usted, mi hermano, donde quiera estar, ya el país de España, de Estados Unidos. Dios está pensando en su país, y no solo en usted. Dios está pensando en los miles y millones de personas. Se cree que hay unos 7,000 o algo millones de personas en el mundo. Esto no lo tenemos últimamente definido, para mí por lo menos, pero Dios piensa en todas y todos. Seguramente en este momento usted diría: ¿habrá alguien que pueda tener lo que el mundo entero necesita? Y no se le olvide a nadie, no deje a nadie por fuera. En esta pandemia anterior que pasó, hicieron unos repartos de mercado en algunas de las ciudades de nuestro país, pero lastimosamente llegó a veces a solamente repartirse a cierto número de personas, a cierto sector, y muchos nunca le llegó nada. ¿Sabe? Dios, cuando hace esta asignación del cielo, Él piensa en todos y no deja por fuera a nadie. Dice que el plan de Dios es que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero no solo nos habla la Escritura de los designados, ¿a quiénes? ¿Cuáles son los designados? Sino también lo designado para esas personas, para ese mundo, para esas ciudades, para esas familias. Entonces aquí nos habla de qué nos designa. Como dijimos, designar significa exponer, significa una vitrina donde se expone lo mejor, lo más valioso. Entonces aquí el Señor está designando, exponiendo nada más ni nada menos que las riquezas del cielo. La Biblia habla de las riquezas del cielo. Cuando hablamos de riquezas de la tierra, cada vez los billetes valen menos, nuestro peso colombiano cada vez vale menos, incluyendo aún el dólar y cualquier otro peso. Las cosas que parecen que eran valiosas ya no valen tanto que se diga. Hay un país quizás como Venezuela, no sé dónde, donde llegó un momento los billetes los están tirando porque no valen nada. Usted lleva millones y millones de billetes o de pesos en esos billetes y no puede llevar nada para su casa porque no tiene valor. Entonces, ¿qué pasa? Pero lo que Dios está exponiendo son las riquezas del cielo. Dice que nos bendice conforme a las riquezas celestiales. Pero luego, esas riquezas celestiales son el amor de Dios en su máxima expresión. La Biblia dice en el libro de Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es la exposición del amor de Dios. Mientras el mundo expone armas, muerte, odio, violencia, destrucción, Dios expone su amor y su misericordia, y en ese amor está lo más valioso que tenía o tiene la persona del Señor Jesucristo. Dios no da algo, Dios da a alguien
muy importante a Jesús. Pero también es la exposición de la misericordia de Dios. Quiere decir que esta exposición del cielo es para los que no merecen nada. Hoy cuando alguien piensa en repartir, piensa en sus amigos, piensa en los que más aprecia, los que no lo quieren, no los piensa, los que son de estrato más bajo, a eso no le llega. Pero cuando Dios piensa en su exposición celestial para operar y traer la provisión, la respuesta, el medio, la salvación, Él habla de la misericordia. La misericordia es lo inmerecido, a los menos favorecidos, a los que nadie les importa nada a ellos. Entonces el Señor es la misericordia. Entonces dice la Biblia que un amor eterno te he amado, por eso te prolongué mi misericordia. Pero habla también que esta exposición es la salvación de Dios. Es donde Dios ofrece salvación para el alma, sanidad para el cuerpo, liberación para el espíritu, paz para el corazón, bendiciones de todo tipo. Eso es salvación. Es salvación a un mundo perdido, sin Dios y sin esperanza. Aquí muestra también las incalculables riquezas de la gracia. La Biblia habla de las riquezas de la gracia. ¿Qué son las riquezas de la gracia? Que usted puede obtener lo más valioso sin costarle nada. Porque a Dios sí le costó, claro. La Biblia dice que fuimos rescatados nuestra vara manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la preciosa sangre del Señor Jesucristo. Quizá usted diga, yo no tengo nada con qué pagar esto. El mundo religioso se ha atrevido a vender la salvación, y de pronto hayan personas, aún cristianas evangélicas, donde le ponen un precio a las cosas de Dios. No, eso primero no tiene precio que se pueda pagar, eso tiene un incalculable. Pero lo segundo es que a ti y a mí no nos cuesta nada. Eso habla de las riquezas de la gracia, donde Dios pone todo, paga el más alto precio, la sangre de Cristo, para que tú y yo obtengamos la bendición, la salvación de manera gratuita. Pero la pregunta aquí es, ¿cuáles son los destinatarios que define este pasaje? Los designatarios, a quienes les designa la encomienda. Entonces aquí dice el versículo que el Señor mandó a otros 70 a todo lugar, a toda ciudad donde Él había de ir. Está hablando de un mundo a punto de perderse. Dice, la mies es mucha, los obreros pocos. Dios, cuando ve a las personas perdidas, no las ve como algo extraño, como algo que no tiene que ver con Él. Él habla de su mies. Es algo suyo. Cuando Jesús murió por lo suyo, aquello que amaba, aquello que sentía que le pertenecía. ¿Por qué? Porque Él nos creó y ahora puso un precio alto para rescatarlo. Eso es lo que dice la Escritura. Pero también aquí nos está hablando el Señor de vidas, de familias, de ciudades. Dice que lleguemos a los hogares, lleguemos a las familias, lleguemos a las casas, prediquemos en la ciudad. Esa es la idea de Dios. Familias que me oyen, Dios ama a tu familia, Dios ama a tu barrio, Dios ama a tu ciudad, Dios ama a nuestra nación. Dios quiere salvar esa ciudad, todo Colombia, toda Europa, todo Asia Menor, todo. Allí Turquía, que es Asia Menor, allí Europa, toda Europa, todo, la China, la India. No importa si la sociedad que allí vive no lo ha pensado. Hay gente que ni siquiera sabe que Cristo existe o murió por ellos. Pero el Señor tiene ese plan. Ahora, la siguiente verdad es, ¿cuál es nuestra tarea? Dice que Él mandó a esos designados a todo lugar, a toda ciudad, a toda familia, a toda persona. Qué interesante. ¿Cuál es nuestra tarea? Ahora, allí hay algo importante. El Señor dijo, yo los envío como ovejas en medio de lobos. ¿Sabe quién nos envía el Señor? Nos envía a personas que se destruyen. Lobos es alguien rapaz. Yo encontramos cantidad de personas que representan esos lobos que destruyen. Pero Dios no manda el evangelio como una contraataque. No manda un ejército para acabar con eso. Dice que nos manda como ovejas en medio de lobos, como corderos en medio de lobos. Ni siquiera habla de ovejas.
No habla de chivos, habla de corderos. ¿Qué es corderos? Es un animalito tierno, es alguien muy sencillo, es alguien, pudiéramos decirle, muy humilde. Eso es lo que hace Dios. O sea, Dios no nos manda a atacarles a ustedes allá, a los pueblos que necesitan a Dios. No, Dios nos manda con ternura, con amor, no para crear un conflicto, sino para traer esperanza y traer paz. Pero ¿cuál es la tarea? Dice aquí, si llegaran a una casa, dice, digan a esa casa, pase a esa casa. Y si hubiera un hijo de paz, la paz vendrá sobre esa casa. Esa palabra, la palabra paz aquí es bendición. Entonces la tarea es bendecir tu vida, bendecir una vida, bendecir familias, bendecir una ciudad y bendecir una nación. Gracias por estos medios que nos permiten predicar al mismo tiempo a cualquiera que lo desee. Qué bueno sería que todos los hogares abrieran sus canales de Facebook o cualquier otro medio, YouTube, y puedas decir, yo quiero escuchar esa palabra, yo quiero recibir esa bendición. Así que diga, mi hermano, allí donde está en la casa, Dios me envía una bendición. Habla de hijos de paz, habla de familias de paz. Podemos decir familias, ciudades de paz. Dígale, yo declaro la paz, la bendición de Dios sobre mi vida, sobre mi papá, mi mamá, mi tío, mi abuelito, mi hermano, sobre mi familiar. Quizá no conozca a Cristo, pues dígale, la tarea del evangelio es hacer de cada persona un hijo de paz, una familia de paz, un hogar de paz, una ciudad que tenga paz. ¿Cuánto estamos hablando de paz estos días? Algunos con pistolas en la mano, con metralletas o con palabras agresivas. Eso no es. El evangelio de paz es una paz que se establece en paz. Dice que la misericordia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz, no para los que hacen la guerra. Pero aquí hay algo interesante. También habla que esta tarea es establecer el reino de Dios. Es que Dios reine en la vida. Allí no reina la violencia, allí no reina el odio, allí el hogar no se acabe, allí las personas no se maltraten. Dice que les digamos, el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Eso quiere decir que hay un rey que quiere venir a reinar en tu hogar. Dígale, Señor, yo no sé qué hacer con esto, no sé qué hacer con mi vida, con mi esposa, con mi esposo, con mi hermano, con mi papá. Ya nos estamos peleando, violentando, estamos a punto de acabar con esto. Pues dígale, Señor, quiero entregarte el gobierno de mi casa, el gobierno de mi hogar, el gobierno de mi familia. Ese es el evangelio, esa es la asignación o designación que el Señor nos da en esta mañana. Pero algo más, dice que el Señor nos delega, nos asigna y asigna familias para que traigamos sanidad. Dice que sanad enfermos que estén en esa casa. Dios quiere en esta mañana traer sanidad. ¿En qué áreas? Sanidad mental, sanidad para el alma, sanidad para el cuerpo. Hay enfermedades que no las cura ninguna medicina, no hay médicos en la tierra, pero Jesús sí. Aún lo físico, el cáncer o las enfermedades que se están diagnosticando como este COVID que pareciera no parar, pues dígale esta mañana, Jesucristo por su llaga me curó en la cruz del Calvario. Así que en esta mañana hay una asignación celestial. Pero quiero decir una advertencia para cerrar, es que no podemos rechazar esta designación celestial, esta operación celestial. Dice aquí, mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciba, saliendo por las calles decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies lo sacudimos contra vosotros. Pero sabed esto, que el reino de Dios se ha acercado. Os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para la ciudad de Sodoma, y también puede ser de Gomorra, que para aquella ciudad. Es muy peligroso rechazar. Hay una advertencia, no podemos rechazar la bendición de Dios, no podemos rechazar a Cristo, no podemos rechazar su gracia. Esto nos puede costar el mismo infierno. Dice aquí que hay una gran consecuencia, que será más favorable el castigo para Sodoma y Gomorra que para esta ciudad o para esa familia. ¿Sabe qué estamos haciendo cuando rechazamos a Cristo? Estamos rechazando la bendición y la gracia por el castigo por nuestros pecados. Uno puede recibir la salvación donde no es condenado, donde no va a ir al infierno, o puede rechazar la asignación del cielo, la bendición del cielo, y asumir su propio castigo. En esta mañana,
Dígale: Señor, yo le doy bienvenida a Jesús a mi hogar como el Rey. Quiero que traiga esa bendición, quiero que traiga esa salvación, quiero que traiga esa sanidad, quiero que traiga esa liberación, quiero que traiga esa paz. Vamos a orar en esta mañana para que eso sea así. Ninguno de los que me oyen, nadie de los que hablan en este canal se le ocurra rechazar, porque hay una consecuencia. Pero si tú lo recibes, hay una bendición que será ahora y por la eternidad. Padre, en esta mañana hemos expuesto este poderoso mensaje. Hoy, Señor, las puertas del corazón se abran, las puertas de la familia se abran. Aquellas personas que nunca habían escuchado el Evangelio, hoy digan: yo recibo a Jesús como mi Salvador. Aquellos hogares que son cristianos, hoy digan: los cielos se abren, mi hogar está dispuesto. Quizás estaba pasando lo peor, quizás en el hogar tenemos una lucha muy delicada, pero diga: Jesús, yo te entrego el gobierno de mi vida, de mi hogar y mi familia. Señor, lo declaramos hecho en el nombre de Jesús. Amén y amén.